Muy buenos días. Damos gracias a Dios en su infinita voluntad porque hoy estamos aquí para concluir con la serie que traemos desde hace ya varios domingos. La serie que tenemos como título La restauración del propósito eterno de Dios. Hoy ya traemos la última conferencia de esta serie y esperamos, con el favor de Dios, seguir haciendo conferencias como estas, enseñando otras muchas cosas más que son de importancia para eh, la edificación del cristiano, ya que a la iglesia de hoy se le ha olvidado que tenemos que hacer discípulos, no ovejas ciegas que nos sigan. Le damos gracias a Dios por haber puesto eso en nuestros corazones. Hagamos un resumen de lo que hemos venido viendo. Saben que en cada conferencia, pues, de cada conferencia se deriva una pregunta, la cual hemos ido contestando a través de cada una de nuestras conferencias. Pero aún nos quedan unas preguntas abiertas, que esas preguntas las contestaremos en el día de hoy. Hemos visto que desde la eternidad Dios escogió un pueblo para sí. También hemos visto que Cristo vino a este mundo para redimir ese pueblo y que en la cruz consumó la obra perfecta y suficiente para redimir a ese pueblo. Pero entonces surge una pregunta inevitable. Si existe un pueblo escogido desde la eternidad, ¿cómo sabemos quién forma parte de ese pueblo? La respuesta es sencilla, no lo sabemos. El único que sabe quiénes son sus escogidos o quienes hacen parte del pueblo que él escogió es quien lo escogió. La Biblia dice que Dios escogió un pueblo desde antes de la fundación del mundo para sí. Así que Dios es quien sabe quién es a través de los tiempos los que hacen parte de ese pueblo. La respuesta es sencilla, no sabemos. El libro de la vida permanece cerrado a nosotros. Dios nunca nos llamó a descubrir quién son sus escogidos, sino a anunciar el Evangelio. Hay una pregunta que nos viene bailando en la cabeza o que surgen a través de todas estas preguntas. Y era una pregunta que usualmente mi tutor o mi maestro, quien me indujo en la teología reformada, hacía. Y la pregunta es que, siendo Dios santo y el hombre inmensamente pecador, ¿cómo hace ese Dios para redimir a ese pueblo sin dejar de ser justo? Sabemos a través de la Biblia y de la historia que nosotros somos pecadores por naturaleza. Mejor dicho, como dice Santiago, somos culpables. Y Dios es inmensamente santo, porque Él es el dueño de la santidad. Justo. ¿Cómo hacemos o cómo hace Dios para justificar al hombre sin Él dejar de ser justo? La respuesta la tenemos en la conferencia de hoy.
La conferencia de hoy la he titulado Del Calvario al Corazón, la obra del Espíritu Santo en la salvación. El texto base que utilizaremos, o los textos bases que utilizaremos para esta conferencia en el día de hoy, para los que anotan, pueden anotar, aquí tienen la anotación. En Romanos 10, del 13 al 17, Juan 3, del 1 al 8, Efesios 1, 13, Ezequiel 36, 25 y 27, Hechos 16, del 14, y 1 Corintios 2, 14. En nuestra conferencia anterior contemplamos la magnificencia de la cruz de Cristo. Vimos con absoluta claridad bíblica que el Señor Jesucristo no dejó una obra a medias. Cuando nuestro Salvador exclamó en el Gólgota, consumado es, en Juan 19:30, no estaba expresando un gemido de derrota, ni un mero suspiro de alivio. Estaba proclamando un grito de victoria redentora. La deuda de nuestro pecado fue totalmente pagada. La justicia santísima de Dios fue plenamente satisfecha. Y la redención de los escogidos fue consumada de manera perfecta e irrevocable. En nuestras conferencias anteriores contemplamos la obra objetiva de la redención. Cristo murió una vez y para siempre y declaró consumado es. Hoy respondemos una pregunta inevitable. ¿Cómo llega esa obra objetiva realizada en el Calvario a convertirse en una realidad subjetiva en el corazón de un pecador? Sabemos que desde antes de la fundación del mundo, Dios, en su libre soberanía, escogió un pueblo para sí, y que Cristo vino a este mundo con un propósito definido: redimir a ese pueblo, pagando el rescate en la cruz. Pero el libro de la vida del Cordero permanece cerrado para los ojos mortales. Dios jamás nos llamó a descifrar sus decretos, sus mandatos para la iglesia. Su mandato para la iglesia es claro e inequívoco: ir por el mundo y anunciar el evangelio a toda criatura. Este es el mandato que la iglesia ha recibido de parte de Jesucristo. Romanos 10, del 13 al 14 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pero aquí nos encontramos con un dilema fundamental. Si el hombre necesita creer para ser salvo, hagamos la siguiente pregunta a la luz de las Escrituras, consultando el testimonio de la palabra. Vayamos a Efesios 2:1.
nos dice que el hombre sin Cristo está muerto en delitos y pecados. Preguntemos, ¿puede un muerto responder toda la iniciativa o levantarse por su propia fuerza? ¿Puede un muerto moverse por su voluntad? Creo que no. Vayamos a 1 Corintios 2:14 y añade, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si no pueden entenderlas ni percibirlas, ¿cómo responderán? Vayamos a Juan 3:3. Juan 3:3 remata diciendo, cuando Jesús les dice a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Note la palabra que usa el Señor, no puede. Aquí tenemos 3 testigos bíblicos contundentes. Efesios dicen que están muertos. Corintios dice que no pueden comprender. Y Juan declara que no pueden ver el reino. Si predicamos a personas en estas condiciones, ¿qué debe ocurrir primero para que puedan oír, comprender y creer? Necesitan recibir vida. Un muerto no puede decidir creer para recibir vida. Necesita recibir vida para poder creer. Porque no puede creer porque está muerto. Los muertos no actúan, no oyen, no hablan, no se mueven. Están muertos, no tienen vida. Entonces no necesita creer para tener vida, no. Él necesita primero tener vida para poder creer. Por eso cuando 2 personas se sientan en la misma banca, escuchan el mismo sermón y bajo el mismo predicador, una permanece indiferente y la otra es quebrantada. La diferencia no radica en la elocuencia del predicador, ni en la inteligencia del oyente, ni en una superioridad moral. La causa del rechazo al llamado externo es la muerte espiritual del corazón humano. Y la causa de la fe es que el Espíritu Santo actúa una obra milagrosa en el alma. Nuestro segundo punto dice, Dios no solo decretó el fin, también decretó los medios. Para comprender cómo la salvación se aplica en el tiempo, volvamos a la cadena de razonamiento de Pablo en Romanos 10:14-15. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? En este pasaje las Escrituras nos enseñan un principio supremo. Dios no solamente decretó el fin, la salvación de los escogidos, sino que también decretó los medios para alcanzar dicho fin. La predicación del Evangelio. Consideremos la estructura analítica de este orden divino. El envío divino. Dios capacita y envía a sus siervos a proclamar la verdad. Por eso yo digo que es uno de los fundamentos esenciales de la iglesia. La iglesia no necesita enseñarte cómo debes vivir. La iglesia tiene que hacer discípulos, enseñarlos qué hay que predicar y qué tienen que predicar. La iglesia no necesita un grupo de personas que se reúnan todos los domingos en la iglesia a ofrecer favores a la iglesia. Necesita un grupo de personas que vayan y prediquen el evangelio para que las escrituras se cumplan. La proclamación de la verdad, la proclamación verbal, la verdad redentora de Cristo debe ser comunicada mediante la palabra comprensible. El oír auditivo, el pecador debe ser expuesto al contenido objetivo del evangelio. El creer del corazón. El mensaje es recibido no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. La invocación salvadora. El alma regenerada clama al Señor en arrepentimiento y fe. No existe fe bíblica en el vacío. No existe salvación mística al margen de la promesa y la obra de Jesucristo. La iglesia no fue comisionada para entretener a las masas, ni para ofrecer talleres de autoayuda. Generalmente cuando vemos esas campañas evangelísticas en la calle, normalmente vemos unas conferencias de autoayuda, que tú puedes, tú tienes el poder, si tú decides. Estos son los argumentos que escuchamos en esas prédicas evangelísticas que se escuchan en las esquinas, en los parques de los barrios. A eso envían los pastores hoy a sus predicadores a la calle, a enseñarle a la gente cómo tiene que dejar de pecar y cómo tiene que dejar de vivir. Y ese no es el argumento de las Escrituras. Fue comisionada la iglesia para proclamar a Cristo crucificado y resucitado. El evangelio es la ordenanza soberana de Dios para llamar a sus hijos de las tinieblas a su luz admirable. Esto nos lleva a nuestro tercer punto, que dice: la fe viene por el oír. Siguiendo el argumento de Pablo, llegamos al versículo 17 del mismo capítulo.
Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. La fe no es una facultad innata. El hombre natural que simplemente necesita ser despertada. Voy a repetir porque creo que nos confundimos ahí. La fe no es una facultad innata del hombre natural que simplemente necesita ser despertada. ¿Han escuchado eso? Creo que sí. ¿Has escuchado cuando te han dicho tienes que tener fe? Si no tienes fe no pasa nada. Dios no hizo el milagro porque él no tenía fe. ¿Has escuchado ese tipo de expresiones? La fe salvadora es un regalo de Dios. Efesios 2:8, que nace como resultado de la proclamación del mensaje de la cruz. Oír que. Así que la fe es por el oír. Cuestionando el texto deberíamos decir, oír qué. El texto especifica que es el oír por la palabra de Cristo. La proclamación objetiva de su encarnación, su vida perfecta, su muerte expiatoria y su resurrección gloriosa. Hermano, pero la Biblia dice que el oír la palabra de Dios. Hermano, cuando usted se somete en el contexto de Romanos 10, se da cuenta que Romanos 10 viene hablando única y exclusivamente de Jesucristo. Del Cristo que fue crucificado. Y según el contexto, lo que está diciendo, así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios es el oír el Evangelio de Cristo. Y eso lo vamos a confirmar en Efesios, más adelante. La predicación del Evangelio constituye el llamado externo de Dios. Este llamado se dirige a todos los hombres indistintamente. Es la voz del heraldo que clama, arrepentíos y creed el Evangelio. Por esta razón la iglesia proclama la palabra, porque sabemos que los escogidos de Dios no serán salvos apartados del medio que Dios ha santificado. La proclamación de la verdad. Nos vamos a nuestro cuarto punto que tenemos como subtítulo la paradoja de la respuesta humana frente al llamado externo. Es precisamente en este punto donde observamos una realidad constante en la experiencia ministerial. Si el Evangelio es un anuncio, si el Evangelio es anunciado con claridad y fidelidad por el mismo predicador a una multitud de oyentes, ¿por qué observamos respuestas diametralmente opuestas? Consideramos el contraste analítico entre dos respuestas ante una misma proclamación.
Primero, la exposición común o las exposiciones comunes, la exposición externa. Todos están expuestos a un solo mensaje. En ambos casos es el mismo el Evangelio de la cruz de Cristo. Un mismo predicador usando el mismo lenguaje y exponiendo el mismo pasaje bíblico. El oyente incrédulo lo considera una locura, un tropezadero absurdo o un tema aburrido e irrelevante. ¿Cuál es tu reacción en el corazón? Permanece en indiferencia, escepticismo, dureza o rechazo abierto. Causa o raíz de esa actitud, la ceguera de la naturaleza caída, muerte espiritual e incapacidad para agradar o buscar a Dios por sí mismo. Ese es el estado de un muerto en sus delitos y pecados. Ahora vayamos al oyente creyente, al escogido, el cual fue escogido antes de la fundación del mundo. Los dos están en la iglesia. Nosotros, los que predicamos, no sabemos quiénes son, pero Dios sí sabe quiénes son. Percepción del mensaje que tiene el escogido. Lo reconoce como el poder de Dios, la máxima sabiduría divina y la única esperanza de salvación. ¿Cuál es tu reacción en su corazón? Experimenta un profundo quebrantamiento, arrepentimiento genuino y una fe viva para abrazar a Cristo. ¿Cuál es la causa o la raíz por qué éste recibe el mensaje de una manera diferente a la anterior? La intervención de la gracia soberana de Dios, la obra eficaz de la regeneración. Muchos preguntarán qué es regeneración. Más adelante, en las siguientes conferencias, estaremos hablando de todos estos términos teológicos que para muchos son desconocidos. La regeneración. Si atribuimos la fe a una buena inclinación natural del hombre, estaríamos destruyendo la gracia y convirtiendo la salvación en una obra de méritos humanos. La condición del hombre natural ante la salvación es de total incapacidad espiritual. Un cadáver espiritual no puede ver la hermosura de Cristo, no puede oír su voz divina y no puede tomar la iniciativa para levantarse de su tumba por sus propias fuerzas. Entienda que el que no es escogido no va y puede asistir a una iglesia y puede ser líder de una iglesia y puede ser diácono de una iglesia y puede participar en todos los eventos de la iglesia, pero no va. Esto nos lleva a nuestro quinto punto, a nuestro cuarto punto. Lo que Romanos nos explica, Juan lo revela.
la necesidad del nuevo nacimiento. Mientras que la carta a los romanos pone el énfasis en el medio externo, que es la predicación de la palabra, el Evangelio según San Juan penetra en la obra secreta e íntima del Espíritu Santo en el capítulo 3. Encontramos al maestro de Israel, Nicodemo, viniendo a Jesús de noche. Respondió a Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilléis de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ya ustedes saben cuál fue la respuesta de Nicodemo. O la pregunta de Nicodemo. Jesús desmantela la religión de las obras. Nicodemo era un hombre moral, piadoso y conocedor de la ley. Sin embargo, Jesús le asegura que está totalmente fuera del reino de Dios, a menos que experimente una transformación profunda, el nuevo nacimiento o la regeneración, que es lo mismo. Y para los que todavía tienen la confusión entre el versículo que dice lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando has creído en el Evangelio de Cristo, cuando Dios te ha dado su fe para que tú creas, has nacido de nuevo, has nacido del Espíritu. Analicemos la naturaleza bíblica de esta obra. Es una obra exclusiva de Dios. Así como un niño no participa ni coopera en su propio nacimiento físico, el pecador no coopera en su nacimiento espiritual. Es una obra soberana del Espíritu Santo en el alma. Es una obra soberana e impredecible. Jesús utiliza la analogía del viento. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe a dónde va ni de dónde viene. Así que es todo aquel. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3:8. El Espíritu opera según su voluntad. No eres tú quien toma la decisión de que me voy a convertir en cristiano. Sí, puedes mantener una conducta moral perfecta y puedes tener una disciplina incomparable. Puedes saberte todos los himnos de la iglesia, puedes saberte todos los rituales de la iglesia. Pero tú viste que tomaste la decisión como Nicodemo. Por eso Jesucristo le dice a Nicodemo, no puedes ver el reino de Dios. Es que tú no eres el que decide si vas o si no vas. Aquí el que decide quién va y quién no va es el Espíritu Santo de Dios. Y para eso la Biblia está marcando unos parámetros para que puedas entender y ceñirte a las Escrituras, obedecer la voz de Dios, que es su palabra.
Por eso hablamos en las conferencias anteriores de que hemos perdido el diseño original para el cual fuimos creados. Porque es que no queremos vivir una vida religiosa según las Escrituras, sino que queremos vivir una vida religiosa según nosotros. Por consiguiente, la regeneración precede a la fe. Un hombre debe recibir ojos espirituales antes de poder ver la gloria de Cristo. Debe recibir oídos espirituales antes de poder entender el llamado del Evangelio. Debe recibir vida antes de poder ejercitar la fe. La promesa del nuevo pacto en Ezequiel, esta verdad del nuevo nacimiento, era la sustancia misma de la promesa del nuevo pacto, profetizada en el Antiguo Testamento en el libro del profeta Ezequiel. Dios describe esta obra con una claridad inconfundible, pero el hombre hoy la ha hecho confundible. Pero yo digo que yo creo en el Dios que creó al hombre. No creo en el Dios que el hombre creó, porque es que el hombre creó un Dios, aunque a muchos nos parezca mentira, pero es así. Esta verdad en el Antiguo Testamento que nos muestra el profeta Ezequiel, Dios escribe esta obra con una claridad inconfundible. Leamos. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ezequiel 36, del 25 al 27. Observemos los verbos de este pasaje. Dios no dice, si vosotros cambiáis vuestro corazón, yo os salvaré. Todos los verbos expresan la iniciativa divina. Esparciré, limpiaré, daré, quitaré y pondré. En el corazón del hombre sin regenerar es insensible e incapaz de responder al amor de Dios por sí mismo. Ningún esfuerzo humano ni ninguna amenaza puede ablandar un corazón de piedra. Se requiere un cambio divino. La regeneración es el acto mediante el cual Dios remueve la insensibilidad de la naturaleza humana e infunde un corazón viviente y receptivo al mensaje de la cruz. Miremos un ejemplo ilustrativo. La confluencia del medio y la hora. En Hechos 16:14 encontramos una ilustración histórica donde convergen la predicación del Evangelio, el medio externo y la regeneración del Espíritu. La obra interna en la conversión de Lidia.
Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a dioses, estaba oyendo, oiga bien lo que dicen las escrituras, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor, oiga bien, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hechos 16:14. Examinemos este evento. El medio humano externo, Walway, el apóstol Pablo estaba predicando la palabra de Dios. El estado del oyente, ¿cuál era? Lidia estaba escuchando el mensaje. La intervención divina decisiva. Miren con atención el texto bíblico. ¿Acaso dice que Lidia decidió por sí misma abrir su corazón? Así como le preguntan a los que quieren convertir en ovejas de una iglesia, abre tu corazón para que recibas a Cristo. ¿Qué dice la Biblia? No. Lucas registra bajo inspiración divina. El Señor abrió su corazón de ella. ¿Quién hizo el trabajo en el corazón de Lidia? ¿Ella? ¿O Pablo que le predicó? ¿Qué dice la Biblia? El Señor, ¿para qué lo abrió? Para que pudiera estar atenta a responder y creer. Porque es Dios quien la lleva a estar atenta al mensaje que está dando Pablo. Todas las personas presentes oyeron la voz humana de Pablo, pero en el corazón de Lidia, el Señor realizó una obra interna. Al abrir el corazón, al abrir su corazón, la ceguera desapareció y Lidia vio en las palabras de Pablo la palabra de vida eterna. El resultado inmediato fue que creyó y fue bautizada. Eso no lo digo yo, eso lo dice el libro de Hechos. Ahora, Efesios completa la cadena de la redención aplicada. Para sistematizar esta verdad, acudamos al orden revelado en la carta a los Efesios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso le decía que más adelante, en Efesios, íbamos a ver que lo que tiene que escuchar el escogido cuando ya ha sido regenerado, tiene que ser el evangelio. No puede escuchar que David tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios, porque precisamente esa no es la voluntad de Dios. O que la fe de Abraham
Pablo utiliza dos participios que marcan el desarrollo visible de la salvación. Habiendo oído y habiendo creído. Entre ambos acontecimientos visibles, las Escrituras ya nos mostraron la obra invisible del Espíritu Santo. Lo que Juan llama nuevo nacimiento, Ezequiel llama un corazón nuevo y Lucas describe como la apertura del corazón de Lidia. Ahora conectemos esa cadena. Habiendo oído la proclamación externa del Evangelio de la salvación. 2. La regeneración, obra interna implícita. La vivificación del alma realizada por el Espíritu Santo para dar vida al que está muerto. Efesios 2:5 confirma eso. 3. Habiendo creído, como dije anteriormente, habiendo creído que la respuesta visible del corazón renovado que abraza voluntariamente y gozosamente la obra redentora de Jesucristo, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Cuando creemos que ese sacrificio que hizo ese hombre que no tenía pecado en esa cruz fue para redención de nosotros, como dirían los estrategas militares, de manera colateral, porque el propósito de Jesucristo era precisamente glorificar a su Padre. El propósito de Cristo en la cruz era precisamente llevarnos al diseño original que Dios nos dio. Regresarnos a nuestro diseño original. El sello, la confirmación y garantía externa del Espíritu Santo en la vida del creyente. La fe no es una causa de la regeneración. La fe es el fruto de la regeneración. No confundamos las expresiones. No es que si tú tienes fe, no. La fe es el fruto de la regeneración. Toda la gloria de nuestra respuesta de fe pertenecen al Dios que nos dio la vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y distanciados de Él. La gran conclusión. Soli Deo Gloria. Al contemplar el panorama completo de toda esta serie, nos damos cuenta de que la salvación no es un evento fortuito, ni una obra del mérito humano. Es la historia eterna del amor de Dios desplegado en el tiempo. Dios creó al hombre para su gloria. El hombre cayó y quedó incapacitado en su pecado. Dios prometió un Salvador desde el principio. Dios escogió un pueblo
por su pura gracia. Cristo vino en la plenitud del tiempo. Cristo murió en la cruz pagando nuestras deudas. Cristo resucitó triunfante sobre la muerte. Dios envió predicadores a anunciar las buenas nuevas. Se predicó el evangelio de la cruz. El Espíritu dio vida en el corazón duro y muerto. El hombre creyó y invocó el nombre del Señor. Fue justificado gratuitamente por su gracia. Fue santificado para vivir una vida con propósito. Y será glorificado por la eternidad en la presencia de su Rey. Estos son los pasos, hermanos. Por eso arrancamos con Romanos 10:14. ¿Cómo invocarán? ¿Cómo creerán? Por eso arrancamos con ese versículo. Cuando alguien nos pregunta, ¿cómo llegaste a ser cristiano? El creyente puede responder, un día escuché el evangelio y creí. Pero casi nunca escuchamos esa expresión. El creyente puede responder, un día escuché el evangelio y creí. Eso es completamente cierto. Pero detrás de esa respuesta visible había una historia mucho más antigua. Antes de que yo oyera, Dios ya había planeado mi redención. Antes de que creyera, Cristo ya había pagado por mi pecado. Y mientras escuchaba el evangelio, el Espíritu Santo abrió mi corazón. Por eso hoy podemos decir con toda certeza, nuestra salvación comenzó en Dios, fue realizada por Dios, fue realizada por Cristo y fue aplicada por el Espíritu Santo. Todo comenzó en Dios, todo fue sostenido por Dios y todo termina en Dios. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Sol y Deo, gloria. Conclusión. Hermanos y amigos, la doctrina de la regeneración es una mera especulación académica. Repito, la doctrina de la regeneración no es una mera especulación académica. Es el cimiento de nuestra adoración, nuestra humildad y nuestra pasión evangelística. En primer lugar, esta verdad destruye todo orgullo humano. Ninguno de nosotros puede decir yo fui más sabio o tuve mejor corazón que los demás. Todos estamos igualmente muertos y ciegos. Si hoy amamos a Cristo y confiamos en Él para nuestra salvación, es porque un día, bendito, el Espíritu Santo nos dio vida eterna. En segundo lugar, esta doctrina es el gran motor de la evangelización. No predicamos el evangelio porque confiemos en nuestra persuasión humana. Predicamos porque sabemos que el evangelio es el poder de Dios para salvación. Y tenemos la certeza de que el Espíritu Santo continuará haciendo exactamente lo mismo que hizo con Lidia. Abrirá el corazón cerrado, dará vida a los muertos espiritualmente y restaurará
en Jesucristo, el propósito eterno para el cual Dios creó al hombre. Es Dios desde la eternidad quien planea regresarnos al diseño original. Nos vemos en nuestra próxima conferencia y, como les dije, estaremos hablando de lo que es la regeneración, la doble imputación, la santificación y todos estos términos que para muchos son desconocidos, ya que la iglesia hoy no se dedica a predicar doctrina. Aquí en este canal enseñaremos doctrina, enseñaremos a interpretar las escrituras, porque daremos clase de hermenéutica, para que todo el pueblo de Dios entienda lo que Dios dice en su palabra. Gracias les damos a Dios por esta ventana que nos ha abierto, y bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dios les bendiga, hermanos. Hasta el